El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Ya estamos con nuestro invitado, el señor Javier González Olaechea Franco, experto en gobierno e internacionalista, licenciado en Ciencias Políticas, especialista en Relaciones Internacionales. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Hora de Cambio al señor Javier González Olaechea. Muy buenos días, señor González Olaechea. Muy buenos días. La primera, siempre aclaración al público es que yo no soy abogado, sin embargo también me expreso en términos de derecho, por cuanto en el doctorado que ostento de Ciencias Políticas hay una buena cantidad de materias de derecho y he enseñado 18 años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y algunos años en San Marcos, de manera que el enfoque es interdisciplinario. Adelante y encantado. Muy buenos días. Bueno, con su experiencia y con todo el conocimiento que usted tiene, ¿no? Queremos analizar la situación política que atraviesa en estos momentos nuestro país. Usted, como seguidor de todos los acontecimientos nacionales e internacionales de nuestro país, se puede dar cuenta de que aquí en el Perú hay una situación bastante difícil por parte del presidente de la República. Hay ya muchos indicios, en algunos casos testigos, pruebas de el escándalo surgido en Palacio de Gobierno, que empieza con el secretario general del presidente Pacheco, que le encuentra $20,000, y todo un curso pues que usted conoce y que queremos conocer de primera mano su opinión respecto a este escándalo del presidente de la República. Cuando yo ofrezco una opinión, en este caso respecto a la noticia del día jueves, que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó acusar por infracción constitucional al señor presidente de la República, un informe de 360 y tantas páginas, y en la noche tuve que ofrecer declaraciones al respecto, voy directamente al grano. Voy a lo que normalmente se encuentra en un expediente de esa naturaleza, que son a los medios probatorios. Y en los medios probatorios, en el caso de la acusación por infracción a la Constitución del señor presidente de la República, refiere exactamente a que producida la autorización por parte del Poder Judicial de levantamiento secreto de cuentas, de conversaciones telefónicas, intercambios de chats y de correos, se ha podido corroborar, y subrayo esa palabra, corroborar los intercambios que han sostenido el acusado principal, acusado subrayo, que encabeza una organización criminal según el Ministerio Público, y 18 coacusados, entre exfuncionarios, parientes y demás, algunos ya confirmados fugados y otros que se encuentran en la clandestinidad. Entonces, ¿qué significan los medios probatorios? Que el Ministerio Público, al solicitarle al Poder Judicial la autorización de esos secretos, la transcripción ha sido materia del informe de acusación, o sea que es un informe veraz, documentado, justificado y acorde a los procedimientos constitucionales, a los procedimientos
parlamentarios, tanto en lo que está facultado la Comisión de Fiscalización, que se convirtió de normal en investigadora, como a los procedimientos y a las facultades que emanan, y de ahí la violación y la infracción constitucional del artículo 118 de la Constitución, cuyo primer inciso obliga al presidente a cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados, y sigue con otras obligaciones. De manera que la situación del señor presidente de la República no es complicada, está absolutamente comprendido en ilícitos tipificados por el Código de Procedimiento Penal, y evidentemente también por el hecho de haber eludido concurrir, o mejor dicho, recibir a la Comisión de Fiscalización el día lunes pasado, cuando en anteriores oportunidades había declarado públicamente que iba a colaborar con la justicia, había concurrido a la Comisión de Fiscalización, y en este caso con una argucia no aceptó la visita y se mandó mudar 13 minutos antes con un oficio dirigido a la Presidencia de la República. Eso también constituye una infracción constitucional, porque el texto de nuestra Constitución dice que todo alto funcionario, y no hace la excepción del señor presidente de la República, está obligado, subrayo, obligado a concurrir a una citación de una comisión del Congreso, más aún si se convierte en investigadora, y en su caso en la situación de investigado, ya no de testigo. A lo que se añade, termino la respuesta, lo dispuesto por la señora nueva fiscal de la Nación el día de ayer, de crear una instancia que unifica y va a acelerar, según sus palabras, todos los procesos contra los altos dignatarios. Se llama, estoy leyendo, el equipo de fiscalización contra la corrupción, algo así en especial, pero que es por la propia oportunidad que ha sido el discurso de la fiscal de la Nación cuando ha asumido su cargo en presencia de un representante de el Poder Judicial, de la Corte Suprema, de la Presidenta del Consejo, y en ausencia, como se estilaba antes, del Presidente de la República, que se encuentra permanentemente en provincias. Bueno, esto añade, porque es la máxima instancia acusatoria desde el punto de vista de la Administración de Justicia de la Fiscalía, lo dispuesto, lo dicho, lo afirmado y lo comprometido como el aporte principal e inicial de la gestión de la doctora Benavides como fiscal de la Nación. De manera que la situación del señor presidente de la República está sumamente comprometida, está documentada, y yo diría que salvo, y después podemos hablar de las matemáticas parlamentarias, desde el punto de vista de lo que corresponde, debería ser inhabilitado y sancionado con el desafuero o la suspensión, con lo cual en la práctica es salir del poder. Claro, efectivamente, con lo que usted señala, señor Javier González Olaechea, la flamante fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha ratificado pues la investigación al presidente Pedro Castillo. O sea, parece que la cosa está clara, y de acuerdo a lo que usted señala, ya su situación está cada vez más complicada. ¿Cuál es el camino que va a seguir? Hay una expediente abierto en la Fiscalía de la Nación, ¿no?, donde se le investiga a Pedro Castillo, pero también en el Congreso hay esto que usted ha explicado, lo referente a la acusación constitucional que se está presentando contra Pedro Castillo. ¿Cuál es la mecánica a seguir en este caso? ¿Cuál es el camino que va a seguir? Es muy complejo. En el caso
cuando está en la comisión permanente, que está compuesta por 30 congresistas más 4 miembros de la comisión directiva, debe aprobarlo y regresa a la subcomisión de acusaciones constitucionales para un plazo de 15 días hábiles, prorrogables por una sola vez, se proceda a la acusación. Va a decir que sustente en la mejor manera posible, con las pruebas adicionales que pudieran haber, la acusación formal. Y esta regresa al pleno de la comisión permanente, y si se aprueba con la mitad más 1 de los votos, en este caso de 30 más 4 de la directiva, pasa al pleno. Y ahí entran a jugar las matemáticas variables o variadas de la composición o las composiciones, las negociaciones, y hay que decirlo con toda claridad, la asquerosidad que muchas veces los ciudadanos observamos, como en la práctica unos acusan, otros se abstienen, otros no van, porque hay que decirlo que, por ejemplo, de la comisión permanente, si el suplente y si el titular y el suplente no concurren a esa votación para que pase al pleno o no ejercen su derecho al voto, esos votos sí son contados a la hora del pleno. O sea, pueden, como una estrategia de ajedrez político, abstenerse si ven perdida la causa, no concurrir y dejar pasar esto al pleno, y ahí sí poder ejercer su derecho a voto, con lo cual se recompone un equilibrio de fuerzas o un desequilibrio de fuerzas que siempre en este Congreso, dada su en mayoría impericia política y poca coherencia de la gran mayoría de los congresistas entre lo que dicen y lo que hacen, termina siendo un trajín de votos que responde o a prebendas, que no puedo yo sostener sin pruebas, o al simple hecho, que eso es parte desgraciadamente del lado oscuro de la política, es que yo al Ejecutivo te apruebo o te sostengo en tal votación y en tal otra votación no te sostengo. Hay algunas bancadas que lo han hecho así, sea en censuras o sea cuando se han otorgado votos de confianza. ¿Para qué? Para que el Ejecutivo siempre esté al debe y entonces esa bancada esté al merecer. Te apoyo en esto y te salvo la cabeza en esto, o saco adelante tu proyecto de ley. Pero en esto otro no te lo apruebo, o te voto por la censura del ministro Senmache, por ejemplo, para demostrarte que no siempre estoy contigo, y entonces entremos a negociar. ¿Qué me das? ¿Qué recibo? Y ahí finalmente te garantizo mis votos o te niego mis votos. Pero respecto al procedimiento, yo invito a que a la audiencia busquen el link. Yo no tengo preferencias de periódicos, salvo obviamente mi columna cada 14 días los sábados en El Comercio, que es extensa, que busquen en la página 3 de La República, donde está todo el procedimiento, margen izquierdo, todo el procedimiento en cada caso, tanto de la señora Boluarte, vicepresidente, como del señor Castillo, el señor presidente de la República, se debe seguir para que exista un debido proceso. Porque cualquier salida, y yo lo he dicho en distintos medios, en mi cuenta de Twitter, cualquier salida política, porque la verdad que el gobierno no exhibe un solo logro y más bien acumula déficits, y cuando no, altísimas sospechas corroboradas por el Ministerio, de ahí los medios probatorios, de corrupción y en delitos importantes en 4 casos, concretamente, según el informe de 360 y tantas páginas, se puede saber y calcular los tiempos que uno u otro proceso pueden seguir. Yo creo que el señor presidente de la República tiene, si no tiene los días contados, y supongamos que
terminen en esta alteración de las matemáticas, que no voto en la permanente para votar en el pleno y salvarte la cabeza, de todas maneras su gabinete está, no digo herido de muerte, es un gabinete fallido, ya no es un interlocutor para absolutamente nada, y se vería obligado, si quisiera en un último respiro o suspiro, obligado a conformar gobierno, nombrando un primer ministro al cual le otorgue plenos poderes para que conforme un gabinete de salvación nacional y él prolongar lo que de todas maneras la historia le tiene reservado. Los barrotes y luengos días entre ellos. Y lo que usted señala es verdaderamente, ha explicado didácticamente muy bien todo este proceso que se debe seguir y que se debe seguir un debido proceso, a lo cual todos queremos que sea así, que haya un debido proceso. Pero usted ha tocado un tema bien importante, que es también el comportamiento de nuestros parlamentarios, que dejan mucho que desear. Verdaderamente es preocupante cómo se comportan los parlamentarios. Parece que el toma y daca funciona totalmente ahí en el Congreso, ¿no? Vemos cómo se ponen de acuerdo en una ley, en otra ley, y en este caso, inclusive en el caso del presidente Pedro Castillo, también se han puesto de acuerdo ya anteriormente en una votación anterior. Entonces, se va a requerir 87 votos para poder sancionar. ¿Cuánto es la votación que se va a necesitar? Justamente, ahí hay dos comentarios, comenzando por una precisión. Fíjese usted que el archivamiento de la denuncia contra el expresidente Merino, el ex premier Antero Flores Arauz y el ex ministro de Interior Bellido, Rodríguez, ha sido con los votos de Cerrón y de Bellido. Hagamos una interpretación política de ese hecho. Repito, la Comisión Permanente ha archivado la denuncia constitucional por las muertes supuestamente atribuidas, jamás corroboradas, a la Policía Nacional contra los señores Merino, Flores Arauz y Rodríguez, con los votos del congresista Cerrón y del congresista Bellido. Ahí hay una extrañeza muy clara. Respecto a los votos que se requieren en los procesos de infracción constitucional, podemos decir lo siguiente. La comisión permanente es la que tiene que elevar la acusación al Pleno. La comisión permanente está compuesta por 30 miembros más, de acuerdo al reglamento, 4 miembros que son los de la comisión directiva. Entonces, la norma dice la mitad más uno de los votos, el término es de los votos lícitos, vale. Obviamente que estén habilitados, lícitamente válidos. Okay. Supongamos escenario 1 que votan o que están presentes y votan los 34. Nos quedamos con 96 y ahí se necesita mayoría calificada. Esto es 2/3 de 76, quedarían 66, perdón, 66, 67 votos aproximadamente. Lo cual pareciera que no es difícil de conseguir. Pero ya los 34 no votan, los primeros 34 ya no votan. Claro, no votan. Ese es el escenario 1. El escenario 2 es que si ven, porque ahí pasa con la mitad más 1. Si son 34, pasan con, digamos, 17 o 18. Si menos, con menos. Los que no votaron o los que no fueron a la comisión permanente pueden ejercer, están habilitados para ejercer su derecho a voto en el Pleno. Entonces, si los amigos permanentes, que tiene pocos, que es la bancada magisterial,
alguno que otro aliado y negociadores de votos en el momento dicen la causa está perdida en la comisión permanente, mejor que la ganen en la comisión permanente y no gastemos nuestra bala de plata. Vamos al pleno y ahí impedimos con nuestros votos que se alcance esa mayoría calificada de los 2/3 de los miembros hábiles a la hora de votar. Entonces, las matemáticas en el Congreso no son tan exactas porque a eso se adiciona que comienza obviamente la negociación. Y la negociación puede durar X tiempo, pero los plazos establecidos se cumplen de acuerdo al reglamento. Y esos plazos son los que yo refería, que son muy complejos. Ajá. Y los procedimientos que había que tenerlos presentes para no desperdiciar el tiempo de la audiencia, tener presentes a la hora de hacer los cálculos. Sin embargo, en el caso del señor Castillo, porque el caso del señor Boluarte está claro que infringió la Constitución en varios, cometiendo varios ilícitos. En el caso del presidente de la República, se lo acusa por ser presuntamente jefe de la organización criminal, pero recordemos que es sobre la base de medios probatorios, de manera que ahí no hay duda, digamos, porque si no, no lo hubiera autorizado el Poder Judicial, no hubiera autorizado todos esos levantamientos. Y toda esa información ha sido transcrita y esa ha sido puesta a disposición de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que ha emitido ese informe que a mi juicio es contundente, probatorio, justificatorio, constitucionalmente procedente y desde el punto de vista del sistema normativo, obviamente en lo que a defensas y garantías se refiere, guarda el debido proceso y respecto a lo que establece el Código de Procedimientos Penales también, porque ahí tipifica claramente los casos de Zarratea, los casos, aquí tengo para no olvidarme, del puente de Tarata, el caso de Sunat, el caso del encubrimiento en la práctica de el señor Senmanche de no haber omitido funciones. Evidentemente ya le corresponderá una acusación constitucional, él no puede haber dicho lo que dijo en su momento, yo no soy guachimán de nadie, correcto, ahí hay un ilícito de omisión de funciones, entre otros, posiblemente de encubrimiento también, o en contra de la administración de justicia. Es decir, en el caso de corrupción de funcionarios, el sistema normativo vigente presenta 42, o si no me equivoco, 43 modalidades. En el caso que figuran para que sean acusaciones que no tengan el beneficio, ni el que no tengan ningún beneficio y que sea directo, son 4, y entre ellas obviamente la de encabezar una organización criminal para delinquir, que es de lo que se lo acusa al señor presidente de la República, y que además hay otros casos en donde el ministro, por ejemplo, Senmanche, estaría incurso en varios delitos, porque en el primer mes del ejercicio de sus funciones se produjeron 60 desapariciones de mujeres en Huancayo. Es decir, que desaparezcan 2 o 3 de por sí es absolutamente preocupante, pero ahí ha habido una organización, o hay una organización criminal de trata de personas que viola no solamente la Constitución, sino también un tratado, un convenio internacional de la OIT sobre trata de personas, a los cuales, delito a los cuales está obligado el Estado peruano de perseguir porque forma parte de ese tratado internacional. Entonces al señor Senmanche, por ejemplo, también le espera un largo recorrido
turístico en el Ministerio Público y en la justicia. Que no vaya a creer que porque haberse ido a su casa y no haber encontrado, porque no era Guachimán, al señor Pacheco, al sobrino fugado, al otro sobrino que está con comparecencia, en total a 18 personas que conforman, según la Fiscalía, esta organización criminal, y en adición al presidente de la República que la encabezaría, porque no era Guachimán. Recién comienza a verse el primer capítulo en Netflix de la especialidad criminal y de, digamos, el recorrido de lo que va a tener que rendir cuentas, incluso con una acusación constitucional que perfectamente se le puede plantear al señor Sinmanche por varias omisiones a la Constitución. Otro aspecto, señor Javier González Olaechea, es respecto a que en la semana el Partido Perú Libre de Vladimir Cerrón le pidió que defina su militancia al presidente de la República, toda vez que Perú Libre lo llevó a ser presidente. La respuesta del presidente no se hizo esperar, pero no le respondió directamente a Perú Libre, sino fue al Jurado Nacional de Elecciones y se desafilió, dijo que dejaba de pertenecer a Perú Libre y quedó con sus propias palabras diciendo de que él no se debía a Perú Libre, no se debía a 33 millones de peruanos, ¿no? Con lo cual él ya rompía con este partido del señor Vladimir Cerrón. Hubo un incidente previo que se comenta, que se dice que después que llegó el presidente de la República de Estados Unidos, tuvieron una reunión en Palacio de Gobierno Cerrón con el presidente, donde Cerrón le reclamó muy acaloradamente a el presidente Castillo por su comportamiento, y hasta hubo, se dice, cosas que pasaron, no pasó a mayores porque el presidente llamó para que lo retiren a Vladimir Cerrón, cosa que más horas después Vladimir Cerrón en un Twitter puso que era un traidor Castillo, ¿no? Bueno, esto es parte de todo esto que se está viendo en estos momentos y que nosotros somos testigos cómo se están desarrollando los hechos. Con esta situación que usted describe, ¿no? Donde el cerronismo, vamos a decir, el partido de Vladimir Cerrón se está aliando cada vez más, o está votando ahora con los que podría llamarse los que eran sus adversarios políticos y hoy están juntos, sería fácil de que Castillo con una votación se apruebe su salida, pero todavía, como dice, hay bastante negociación. ¿Usted cree en qué tiempo? O sea, ¿usted cree que el presidente de la República llegue a 28 de julio? Yo deseo, y no es una opinión fundamentada en, digamos, en el derecho, porque hay todo un procedimiento, deseo que no se quede un día más, porque su permanencia es el agobio de las grandes mayorías que por su incapacidad de gestión, su deshonestidad frente al público al cual le miente todos los días en este recorrido por el país para no darle cara a la prensa, y tras haber hecho más de 200 promesas, recuento hecho por la prensa, y no haber cumplido absolutamente nada, en síntesis, no haber aportado ninguna solución a ninguno de los grandes problemas heredados y nuevos de la administración Castillo, yo deseo que salga lo antes. Si pudiera exhortarlo a que renuncie hoy sábado a las 12 del día, lo haría, pero yo no represento a nadie. Yo soy una persona requerida por la prensa, porque escribo, en fin, porque estudio y porque tengo una trayectoria y no tengo un prontuario. Creo que por eso me buscan. Respecto a plazos, bueno, habría que... yo calculo que es posible, yo presumo que es posible que supere 28 de julio. Ahora, él ha dicho
que en 28 de julio puede haber sorpresas o que habrá grandes sorpresas. Bueno, aquí ya nadie se puede dar por sorprendido en un país en donde el presidente de la República nombra a gente prontuariada o en muchos casos personas en responsabilidades en donde no tienen ninguna experiencia ni ninguna formación. ¿Qué sorpresa nos podría dar? Eventualmente podría acogerse a la fórmula Lagarta, que es una disolución del Congreso fáctico, pero como hasta ahora no se ha gastado ninguna bala de plata, no se ha censurado ningún Consejo de Ministros, tendría que forzar alguna figura, o violar, mejor dicho, interpretar una figura de manera violatoria de la Constitución, de emergencia, asumir plenos poderes, pero eso no haría más que precipitar su salida en 24 o 48 horas. Yo entiendo que por más que sea un ser, una persona muy limitada en conocimientos, sus solas declaraciones muchas veces tienen que ser traducidas a un lenguaje de manzanas y de peras para poder alcanzar a entender la cuarta parte. Hay algo que nadie le puede negar al presidente de la República ni a ninguna persona. Todas las personas somos seres racionales de naturaleza individual con vocación gregaria. Es decir, no hay dos personas, puede haber gemelos, pero tienen dos cerebros, son racionalmente individuales. Esta es una definición aristotélica de hace 2300 años y es la base del racionalismo que crea, digamos, el enfoque de derechos con Kant en el siglo XVII y hoy, obviamente, la generación de derechos de primera, segunda y tercera generación. En la categoría de los derechos fundamentales, el primero es el derecho a la vida, el segundo es el derecho a la libertad. Como todo ser humano, el instinto natural es permanecer libre y no entre barrotes. Es como si uno agarrara una fiera o un perro o un gato y lo encierra en una jaula de un pajarito. Se va a desesperar porque el instinto natural, digamos, su naturaleza es o volar o correr o lo que fuera. El instinto natural de cualquier ser humano es vivir en libertad y tiene derecho y la garantía, y la Constitución se lo garantiza. Pero como ve que, así como el señor Vizcarra, su camino indefectiblemente va a terminar entre barrotes, porque no hay forma, tarde o temprano, entre barrotes, le va a pasar al señor Toledo, ahora la jueza federal que tiene la última palabra si le acepta el pedido de no extradición, que se lo va a negar, va a terminar siendo extraditado y va a terminar entre barrotes, lo que ha querido evitar, fugándose y con todas las argucias que le conocemos al expresidente Toledo durante 5 años. Entonces es una cuestión de tiempo. Entonces el instinto natural es alargar lo máximo posible para sobrevivir en libertad. Y obviamente, y con esto no justifico, el instinto natural de la persona de salvaguardar su libertad también es ponerse a buen recaudo, que es lo que ha hecho su sobrino, que está en Bolivia, según informes, el señor Silva, exministro, que ya dijo el exministro Senmanche que se había fugado hace 3 días, lo cual es una declaración inaceptable, porque estuvo bajo su responsabilidad. Y recordemos que la Policía Nacional es una muy buena Policía Nacional cuando se le ordena un dispositivo para capturar a Juana, Pedro o a Susana en 48 horas, porque hay una serie de instrumentos satelitales y otros para ubicación, cámaras en ciudades, encuentra. Recordemos el caso de estas 2 niñas que fueron sustraídas del automóvil de su padre, de su madre, no puedo decir secuestradas porque no hay secuestro entre padres e hijos, y se fue a Piura y en 2 días lo agarraron y devolvieron a las criaturas a su madre. Esto fue hace una semana aproximadamente y estaba en todas las redes. Cuando la policía quiere encontrar a alguien, la encuentra. Se puede demorar 2, 3, 4, 5 días, como el general Donaire, 2 meses, 3 meses. A la larga la encuentra
sí bloquean las fronteras. Lo que pasa es que tenemos también más de 3.000 kilómetros de fronteras porosas por donde pasa cualquier cosa, comenzando por la droga y el narcotráfico y el lavado activo y también la delincuencia organizada. En el caso... Pero no había, en el caso de Silva, yo creo, en el caso de ¿cómo se llama el exministro? Siempre es difícil pronunciar su nombre, Semanche. Yo creo, porque he corroborado por varias fuentes, que es un hombre, desde el punto de vista de la administración del dinero público, correcto. Sin embargo, creo que o fue débil y aceptó la orden de encubrirlos, protegerlos y dejar que se fuguen o que se mantengan escondidos, o forma parte porque trabajó antes con la señora Molineri, o como se pronuncia el apellido, en salud, que era protegida por el señor Vizcarra, gran autor de gran parte de los desastres que hoy vivimos, y entonces aceptó ese papel sin tener mayor conocimiento y formación, que no solamente puede haber delitos por acción, sino también por omisión. Y en su caso creo que hay varios. En el presuntamente caso, cometidos. Sí, en el caso de, usted ha hablado de que en el caso también de la señora Dina Boluarte, la suerte parece que está echada, ya está todo consumado en su caso, porque también hay pruebas que la acusan. Entonces, para formular la pregunta, ese es el caso de Dina Boluarte. Todo parece que él terminaría pues el periodo de Perú Libre con Pedro Castillo y Dina Boluarte, si es que sucede también que la sancionan en el Congreso de la República. El escenario que queda, y el escenario más importante que quiero que usted me diga, es el escenario del Congreso de la República, donde el nuevo presidente del Congreso de la República va a tener que cumplir un papel muy importante, y toda vez que sería el próximo presidente de la República en esta etapa de transición, vamos a decir, ¿no? O sea, y en ese escenario hay candidatos como la doctora Echaíz, el señor Salguana, de repente hay otros más, pero este escenario, ¿cómo lo ve usted y qué recomienda usted o qué sugerencia daría usted para la clase política del Congreso de la República? ¿Cómo debemos desenvolvernos nosotros los peruanos en aras de fortalecer la democracia en el Perú? En primer lugar, hay que recordar que las encuestas, provengan del Comercio Expreso, La República, de empresas contratadas por ellos, todas coinciden en el enorme y creciente desprestigio del presidente de la República, y en quien singularizan la incapacidad de gestión, y en el Congreso de la República por su, por las cosas que hemos comentado. En algunos casos lo singularizan en algunas bancadas, en otras en la señora presidenta del Congreso o presidente del Congreso, que no estaba a la altura. En fin, son las distintas encuestas. ¿Qué es lo que le corresponde a los congresistas? Toda vez que no pueden ser reelectos, lo cual no es que yo quisiera que estos congresistas, o la gran mayoría de estos congresistas, vuelvan a ser congresistas o vuelvan a ser miembros de un parlamento con una restitución del Senado, de la bicameralidad. No desearía, porque la mayoría son personas con muy poca formación y con muy pocas capacidades. Cierto es también que hay que reformar el reglamento del Congreso, porque pueden intervenir 3 minutos y uno en 3 minutos solamente puede soltar una idea, una estupidez o una gritería o una grita. Antes el reglamento del Congreso permitía que se expresaran y se fundamentaran los argumentos de los congresistas. Creo que esa es una tarea pendiente del Congreso, reformar su propio reglamento. ¿Qué es lo que se puede esperar de este
¿qué se le podría recomendar? Yo siempre cuando alguien me pide, fíjese usted, una recomendación, un consejo, que normalmente yo atiendo estas cosas en las tardes, la mañana me dedico a estudiar y a escribir, acorde a mis especialidades y mis preferencias. Yo siempre le digo, yo no te puedo decir, supongamos que sea un congresista, yo no te puedo decir, Patricia, qué debes hacer. Yo lo que te puedo decir, qué haría yo en tu lugar, que no es lo mismo. Así es. Entonces, a los señores congresistas, por algún medio le llega esta explicación, yo les diría qué haría yo en su lugar. Que recuerden que la democracia representativa se basa en un voto expresamente emitido y preferencial. En su caso, han sido electos por voto preferencial, entonces han preferido a Pedro respecto a Carlos o a Susana respecto a Cecilia. Están ahí porque hay una porción minoritaria de los votantes que ejercieron el voto preferencial. Y cuando lo ejercieron, el voto preferencial, lo hicieron con una expectativa de cambio, sea cualquier agrupación por la que hayan postulado, en calidad de partícipes de esa organización o en calidad de invitados. Sus electores han votado por ellos para que fiscalicen, legislen, representen y en el fondo ayuden a superar la situación de emergencia que continúa y en algunos casos se agrava, económica, de la corrupción, de la inseguridad y sanitaria y otras. Que se acuerden por qué postularon. Entonces, que en último acto de contrición, porque todo el mundo se acuesta con su almohada, tengan la honestidad intelectual de ser leales y fieles a su conciencia, en el entendido que todos tienen una esquina de esa conciencia de recto juicio y de recto proceder, y votar y actuar en función de su legado. ¿Qué quiere decir su legado? Ellos no van a ser reelegidos, no pueden ser reelegidos, lo cual es una herencia del señor Vizcarra y le ha hecho mucho daño al Parlamento, mucho daño al Congreso. No pueden ser reelegidos. Si se tienen que ir en algún momento por adelanto de elecciones y se interpreta que se tiene que elegir a un nuevo presidente y a congresistas, lo cual hay división entre especialistas, si se tiene que ir la fórmula presidencial más los congresistas, no está claro, no está precisa la Constitución en esos términos, pero en algún momento se tienen que ir, que se vayan, que no se vayan por la puerta falsa, que se vayan con la cabeza, no digo en alto, pero por lo menos no agachada, que no aumenten el repudio popular que es masivo y creciente a los congresistas, cuando en la opinión pública desgraciadamente confunde al congresista Castro Reina, por decir un nombre que no existe, y al congresista Pérez Cuanca, que tampoco existe, con la función parlamentaria. La función parlamentaria es una alta dignidad, es representar al pueblo. Recordemos, yo el pueblo, por el pueblo y a través del pueblo, represento al pueblo, pero para que el pueblo decida finalmente la suerte de lo que yo tengo que hacer como congresista. Es decir, la democracia representativa tiene un significado, represento a un conglomerado y conjuntamente los congresistas representan a la voluntad y a la soberanía nacional de acuerdo a la Constitución, porque es el primer poder de Estado. Que no dañen más a la condición republicana del país y que no sean recordados como gente que no pudo siquiera al final irse con la cabeza medianamente erguida.
Porque después va a venir, y como las redes son muy duras, y lo que le pasa a mucha gente que ha tenido un pasado y una actuación desastrosa, deshonesta, impresentable, que no pueden ir ni siquiera a un restaurante, a un cine, porque alguien de la cola le grita delante de sus hijos, sus nietos, corrupto, ladrón, sinvergüenza, encubridor, violador, en fin. Ya los tiempos cambiaron. Aquí en todas partes del mundo la gente te interrumpe en una cola de supermercado para decirte lo que piensa. Entonces, que le eviten a su familia el manchar su nombre, más de que eviten que en el colegio al hijo de Castrovirreina le diga: tu padre es un corrupto, tu padre se vendió, a tu padre lo compraron por 4 monedas, tu padre es un Judas, tu padre no cumplió, tu padre dijo que tenía que trabajar, y así sucesivamente. Es decir, vivimos en la transición del cambio, de una era de cambios a un cambio de era, que es la era disruptiva. Y justamente una de las características de esta era disruptiva es la omnipresencia de la inteligencia artificial, las nuevas modas o formas de comunicación y la bioingeniería, o sea, de la instantaneidad, de la videocracia, del gobierno de la imagen, del gobierno de la palabra. Lo que yo estoy diciendo en este momento, si a alguien se le ocurre transmitirlo en un Twitter, en un tweet o en algún momento instantáneamente, o lo ve instantáneamente desde Ucrania, puede decir: González Olache afirmó en el Perú tal cosa. Hoy nadie se esconde de nada y somos dueños de nuestro silencio y prisioneros de nuestras palabras. Por eso que yo me cuido mucho y trato de ser lo más veraz posible, y cuando emito una opinión me fundamento en hechos de público conocimiento, ¿correcto? En este caso, cuando nos hemos referido al informe de la Comisión de Fiscalización, lo primero que he hecho es referirme a los medios probatorios autorizados por el fiscal de la Nación, solicitados por la Fiscalía de la Nación, autorizados por el Poder Judicial y transcritos tal cual se encontraron en las cuentas, en los correos, en las conversaciones telefónicas y en los intercambios de chats. Por eso que sustenté o dije o opiné que esa acusación estaba fundamentada y era acorde a la Constitución y al sistema normativo peruano, porque ahí están las pruebas, ¿no? Es casi en flagrancia, están las pruebas, obviamente es como hay que proceder en una democracia, cumpliendo todo dentro del marco constitucional, nada fuera de la Constitución, con debido proceso, garantizando la debida defensa y finalmente que sean los órganos competentes que decidan la suerte de los que son presuntamente culpables. Subrayo presuntamente culpables, aun cuando, también reitero por tercera vez, lo actuado por la Comisión de Fiscalización está lleno de pruebas irrefutables, contundentes, comprometedoras, acorde a los procedimientos, al sistema normativo encabezado por la Constitución del Perú. Bien, señor Javier González Olaechea Franco, le agradecemos a nombre de Hora de Cambio su participación en nuestro programa. Han sido verdaderamente muy aleccionadoras sus palabras, sus mensajes y la claridad con la que ha mostrado para nuestra teleaudiencia, para nuestros televidentes, todo lo que usted ha señalado. Lo hacemos en bien del país, personas como usted, personas responsables, que dan una opinión, pero así sin mucho apasionamiento, porque ahora lo que necesitamos es más bien serenidad en esta etapa que nos toca fortalecer la democracia. Le agradezco. Serenidad y veracidad. Porque recordemos que en el Perú hay mucho neodemócrata, palabra que yo utilizo, subrayo con frecuencia. Hay muchos que se rasgan las vestiduras ahora demandando democracia, cuando en su momento eran ojos y oídos de quienes llevaban los sobrecitos para comprar titulares de prensa. Yo tengo 63 años y tengo buena memoria. Y según el último estudio de un instituto muy especializado sobre neurociencias, dice que a partir de los 60 años
la memoria se agudiza si uno ejercita la lectura y el estudio y está en la plena capacidad. De manera que yo le agradezco mucho, sin antes, obviamente, agradecerle a la audiencia, pedirle un pequeño favor, como siempre hago. Mándenme, por favor, que me envíen el link de la entrevista para colgarla en mi web, que es javiergonzalezolaechea, todoseguido.com, las dos con Z, donde consigno todas las entrevistas. Es una web en donde preciso, tengo todo el historial de lo que he hecho en mi vida, y no desde los estudios escolares, todos los documentos que acreditan mi formación, con los grados y los resultados acreditados, inscritos en SUNEDO, y no como otra gente que opina, si tienen una página web, nace la página web cuando ejercieron un ministerio, y 60 días antes, o 60 años antes, o 50 años antes de su vida, no consignaron nada. En mi web pueden encontrar los primeros artículos que escribía desde el año 81 en El Comercio y en otros diarios, y después todo mi recorrido profesional en el Perú y en el extranjero. Envíenme, por favor, el link. Muy buenos días y que tengan un buen fin de semana. De igual manera, haremos presente y le enviaremos lo que usted nos está solicitando. Muchas gracias y lo tendremos en otra oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.